Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Ya tenemos y estamos en comunicación con el politólogo Agustín Lewitt, que es un politólogo argentino, editor, redactor del sitio web Nodal, Noticias de América Latina, donde trabaja junto al periodista Pedro Brieger. También es miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y acaba de publicar un libro que se llama Del no al ALCA a UNASUR. Agustín, un gusto tenerte con nosotros acá en Te Digo la Otra. ¿Qué tal? Buenos saludos para ustedes y toda la audiencia uruguaya. Un placer para mí comunicarme. El placer es totalmente nuestro. Y en primer lugar, y para adentrarnos en este clima político post-electoral, post-elecciones en Argentina, te consultamos, bueno, la gran sorpresa y lo que todos los argentinos, uruguayos y latinoamericanos nos consultamos, ¿no? ¿Por qué Macri terminó teniendo más votos de los esperados y Scioli menos, al menos a lo que estaba pautado o pensado que fuera a ocurrir el domingo pasado? Sí, bueno, indudablemente muchos de los argentinos, si no todos, nos estamos reponiendo para bien o para mal de la sorpresa que significó el resultado de las elecciones del domingo. Bueno, sobre todo una sorpresa anclada en la baja performance del candidato oficialista Daniel Scioli. Digamos, si bien en algún momento se especulaba o había pocas chances que ganara en primera vuelta, sí se creía que iba a tener una distancia mucho mayor respecto al segundo, según todas las previsiones, Mauricio Macri. Esto no fue así. Daniel Scioli no solo que no ganó en primera vuelta, sino que bajó 2% respecto a las primarias abiertas de agosto. Es decir, efectivamente hubo un retroceso en la cantidad, no en la cantidad porque efectivamente fue más gente a votar en las generales, pero sí porcentualmente Daniel Scioli, el candidato al Frente para la Victoria, bajó el porcentaje de votos, ¿no? Esto en claro contraste con la buena performance, con la muy buena performance que obtuvo el candidato de la Alianza Cambiemos, particularmente del Partido PRO, esta alianza conservadora que se ha hecho o que se ha forjado para estas elecciones y que comprende al PRO, este partido novedoso, la nueva derecha argentina, que sin lugar a dudas ha venido a romper un poco y a reconfigurar el sistema de partidos argentino. Efectivamente Macri creció un 5% respecto a agosto y fue, digamos, el gran ganador en términos porcentuales o en términos proyectuales respecto a las elecciones de las primarias abiertas, ¿no? No solamente que ha quedado a muy poquitos puntos de ventaja respecto a Daniel Scioli, sino que su fuerza se ha hecho con la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral del país, lo cual constituye un triunfo histórico si tomamos en cuenta que el Partido Justicialista, el PJ, ha gobernado la provincia de Buenos Aires por 28 años consecutivos, ¿no? Y además, hilando un poquito más fino, dentro de la provincia de Buenos Aires, la Alianza Cambiemos y el PRO en particular ha ganado algunos bastiones históricos, algunas intendencias históricas del peronismo, como son Lanús, Morón y Quilmes, lo cual, digamos, constituye un verdadero hito aquí en Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no? Por primera vez desde la vuelta de la democracia tenemos un partido que le está disputando muy fuertemente, de hecho le ha ganado la gobernación al Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este escenario disruptivo y muy sorpresivo se explica, digamos, como casi todo en política, por una multiplicidad de causas. Evidentemente, por el lado del oficialismo, hubo una fuerte dificultad del Frente para la Victoria para trasladar el liderazgo indiscutido a esta altura de Cristina Fernández de Kirchner hacia Scioli. Recordemos, en el 2007 y en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 22 y el 38% respectivamente de diferencia con el segundo, ¿no? En el 2011 Cristina obtuvo el 54% de los votos y una distancia de 38% respecto al segundo. Esto, digamos, constituye una clarísima hegemonía, un liderazgo indiscutible por parte de ella, y que ese liderazgo hoy por hoy no se ha traducido a la misma fuerza ni mucho menos con el competidor del oficialismo, Daniel Scioli, ¿no? Y por el otro lado, contrastando fuertemente con esto, está el fuertísimo crecimiento del PRO, ¿no? Que efectivamente esta fuerza conservadora que surge en principio en la Ciudad de Buenos Aires, que ha gobernado por 2 periodos consecutivos en la Ciudad de Buenos Aires, empieza a proyectarse de una forma muy fuerte a nivel regional en la provincia de Buenos Aires y también en los grandes centros urbanos como son la Capital Federal, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Esto, digamos, la irrupción de este partido a nivel nacional, insisto con esto, va a implicar de aquí en más, si no lo ha hecho ya, una reconfiguración del sistema de partidos en la Argentina.
Bien, te pregunto por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo explicás la derrota de una figura como Aníbal Fernández a manos de una persona joven y bastante desconocida como María Eugenia Vidal? Bueno, efectivamente hubo mucha resistencia del candidato del oficialismo, ¿no? Aníbal Fernández, porque incluso sacó menos votos que Scioli, con lo cual ha habido también allí un leve pero determinante corte de boleta. Efectivamente, no solo que no ha traccionado el candidato a la gobernación, Aníbal Fernández, al candidato a la presidencia, Daniel Scioli, sino que le ha restado votos, ¿no? Allí, bueno, digamos, otra vez, las causas son múltiples, la gestión de Scioli no ha sido del todo satisfactoria y esto han juzgado muchos bonaerenses en su voto a la gobernación, y también allí ha habido una operación fuertísima por parte de los medios ligados a la oposición para desprestigiar e ensuciar al candidato a la gobernación, Aníbal Fernández, ¿no? Me parece que Aníbal Fernández ha tenido todos estos años una fuerte exposición, ha sido un personaje político central en todas las gestiones del kirchnerismo, actualmente es el jefe de gabinete, y esa exposición y esa presencia fuerte en las gestiones kirchneristas quizá le haya ahora dado un poco sus chances a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y también, insisto, allí ha habido una fuerte tarea mediática para, bueno, básicamente agraviarlo a él en sistemáticas oportunidades, hacer una campaña muy fuerte, muy feroz, de mucha voracidad contra el candidato. Pero también hay que decir algo, el PRO allí hace rato que viene caminando la provincia, eso ha sido muy subestimado por muchos, me incluyo allí, no hemos sabido mirar con fuerza o con el grado de puntualidad que ameritaba toda la tarea que viene haciendo el PRO allí en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente le ha permitido, a partir de un trabajo fino con muchos intendentes, hay muchos intendentes, los famosos varones del conurbano, que no han acompañado a Aníbal Fernández, y que presumiblemente uno puede intuir que ha habido algún tipo de alianza con el PRO, ¿no? Claro. Bien, Agustín, te queríamos preguntar también respecto a bueno, la candidatura de Scioli en sí misma, ¿no? Todo indicaría en los papeles, parecía un gran candidato, ¿no? Y la jugada de poner a Zanini de vice parecía como bastante acertada en su momento, ¿no? Con el diario del lunes esto no fue tan así. Te queríamos preguntar si te parece que hubiera sido distinta la historia si de repente se hubiera dejado participar a Randazzo de las PASO, ¿no? O en realidad eso no hubiera influido para nada y el problema fue por otro lado. Esos análisis contrafácticos son un poco complicados, sobre todo hacerlos ahora, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, la verdad, me cuesta imaginar cuál hubiese sido el escenario de una interna? Aparentemente uno tiende a suponer que si hubo una decisión de bajar la candidatura de Randazzo es porque no medía mucho, porque en algún punto esa interna abierta perjudicaría al candidato oficialista finalmente, ¿no? Uh-huh. Es cierto que yo igual de todas maneras matizaría un poco, pondría un poco de dudas sobre si era tan fuerte la candidatura de Scioli. Efectivamente, no creo que haya quedado afuera voto kirchnerista de ese 36 y pico % que ha sacado Daniel Scioli, pero indudablemente no es el candidato que mejor representa lo mejor que uno supone del kirchnerismo todos estos años, ¿no? Uh-huh. Allí también queda un punto a dilucidar y que indudablemente nos convocará a discutir en los próximos meses de por qué un proceso tan fuerte, tan complejo, con tanta intensidad, con tanta vigorosidad como el kirchnerismo no ha podido parir un candidato mucho más propio que convocase, digamos, a otra forma que no sea votar porque no queda otra. Uh-huh. De todas maneras, me parece que hay un escenario muy abierto todavía, aquí no se perdió nada todavía, ni mucho menos, serán cruciales las próximas semanas, sobre todo en lo que tenga que ver con las disputas por el 21% que ha sacado otro personaje clave de estas elecciones, que es Sergio Massa, ¿no? Aquel que aparece terciando en estas elecciones, en tercer lugar, pero que hoy por hoy mantiene o cobija básicamente la clave para el balotaje. ¿Qué ha pasado con esos millones que se han inclinado por una opción, aún sabiendo que era tercera fija? Han decidido votarlo a Massa, y que en la próxima elección se deberán decidir o no por alguno de los dos candidatos, Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Y cómo la ves concretamente? Tanto qué puede hacer Massa como qué pueden hacer sus votantes. ¿Qué los define más? ¿Ser antiperonistas o ser antikirchneristas? No, o peronistas, quiero decir, o antikirchneristas. Sergio Massa ha sido miembro del gabinete de Kirchner, ¿no? Recordemos eso, es un personaje, no es
completamente ajeno ni extraño al kirchnerismo, ni mucho menos. En definitiva, hay un fuerte componente peronista en el voto de Massa. El tema es si efectivamente ese peronismo no se convierte, o cómo juega con el antikirchnerismo, ¿no? Si efectivamente algunos de esos millones que se han inclinado por Sergio Massa decidirán hacerlo por una cuestión de familiaridad o de naturalidad más próxima con la opción peronista, que en este caso representa Daniel Scioli. Esto los candidatos lo saben, y por eso ya ha empezado una fuerte negociación, digamos, ha salido públicamente, pero me parece que todo pasa con mucha más intensidad por debajo, por sectores o circuitos que uno no conoce o que no tiene acceso. Pero también hay que decir que no creo que sea transmisible el voto del candidato hacia los millones que lo han votado. ¿Qué quiero decir? No es una cuestión tan sencilla que Massa salga a decir mañana, que de hecho así está previsto que mañana haya un posicionamiento público de que hay que votar a Macri, ¿no? Aun cuando Massa finalmente, a partir de una negociación, llame a sus votantes a hacerlo por Macri, no creo que sea una traslación automática de ese 21% que se vaya a Macri, ¿no? Me parece que por naturaleza gran porcentaje de ese 21% va a caer en la candidatura de Scioli por una cuestión natural, ¿no? Porque el peronismo en un escenario tensionado suele asociarse con el peronismo, ¿no? Bien. Agustín, durante lo que ha sido la campaña ha estado allí latente la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Yendo a varios actos y participando activamente de lo que fue la campaña de Scioli. ¿Cómo analizás o cómo evaluás ese papel que jugó Cristina en la campaña de Scioli, y si considerás que a partir de lo que han sido los resultados ella va a tomar algún papel quizás más importante o va a replegarse un poco en función de lo que fueron los resultados del domingo pasado? Y a mí, lo digo muy a título personal, me llama la atención que no haya salido todavía a decir algo, ¿no? Está previsto que el jueves haga su primera aparición pública después del balotaje, y uno entiende, quizás aquí haciendo un poco de proyección, pero también un poco poniendo en juego la voluntad y el deseo de uno, que salga con mucho más fuerza de lo que ha salido hasta ahora, ¿no? Que efectivamente salga a decir allí lo que significa un posible y un eventual triunfo de Macri, y que salga, digamos, ojalá que así suceda, apuntalar fuertemente la candidatura de Daniel Scioli, ¿no? Me parece que efectivamente en este balotaje los argentinos nos estamos jugando mucho, quienes ascribimos y suscribimos a este proceso político tan intenso, nos estamos jugando mucho, pero no solamente nosotros como militantes, sino los millones de argentinos que han conquistado derechos, que han conquistado bienestar, que han podido gozar de nuevas aptitudes y condiciones de vida muchísimo más favorables que las décadas neoliberales. Allí también se juega mucho, ¿no? Incluso muchos de los trabajadores que han conquistado derechos y que han visto mejorar sustancialmente su calidad de vida, que se han volcado por otras opciones políticas, uno entiende que más que nada por defensa propia, ¿no? Por un voto de protección de sus condiciones de vida, deberán hacer por Daniel Scioli, porque efectivamente encarna hoy por hoy y en esta coyuntura política la opción más favorable para las mayorías populares, ¿no? Agustín, una cosa más que te queríamos preguntar respecto al rol de Cristina Fernández, ¿verdad? ¿No te parece que de repente ella ha sido muy fundamental, por lo que tenemos entendido, en lo que fue la selección de candidatos para encabezar en las distintas circunscripciones, ¿verdad?, al Parlamento? ¿Te parece que las decisiones fueron buenas? Es decir, por ejemplo, la figura de Kicillof en la ciudad de Buenos Aires no fue una mala decisión a la luz de los resultados, o por ejemplo, bueno, volviendo al tema de Aníbal Fernández, ¿no te parece que de repente se apostó a líderes muy del núcleo duro del kirchnerismo que puede que hayan perjudicado un poco la performance de Scioli? Bueno, me parece que meterse en la interna del peronismo es una cuestión muy compleja. No creo que haya sido todo voluntad de Cristina. Lo que ha habido allí es una negociación, en todo caso, entre diferentes fuerzas, básicamente entre el ciolismo, que viene gobernando la ciudad, la provincia, hace muchos años, y que tiene como movimiento político una fuerza propia dentro del peronismo, y lo que ha sido el kirchnerismo más propiamente dicho, ¿no? Juzgar que la performance que ha tenido la lista de diputados en la capital
federal por una decisión de Cristina me parece que tiene sus limitantes. La capital federal hace años ya que es muy refractaria al voto kirchnerista, como así lo es también los diferentes centros urbanos. Pienso en Córdoba capital, en la ciudad de Santa Fe, en la propia Plata, la Plata que ha perdido el kirchnerismo también, que ha constituido ahí una derrota también bastante significativa. Aquí hay que ponerse a analizar, digamos, con mucha más profundidad por qué los grandes centros urbanos le están dando la espalda al kirchnerismo y a todas las expresiones kirchneristas o peronistas que han competido en las elecciones, ¿no? No sé si fue una mala decisión del kirchnerismo de Cristina poner a grandes referentes del gobierno, de la gestión, del gabinete a competir en las elecciones, porque de última eso expresa, me parece, ser consecuente con una línea de gobierno, ¿no? Es decir, colocar a Kicillof, el candidato el referente del proceso económico en los últimos años, a competir por la diputación de la ciudad de Buenos Aires, no me parece un error, sino una declaración de principios o una ratificación de principios. Agustín, para ir cerrando, cuando te presentábamos, mencionábamos la reciente publicación de tu libro Del no al ALCA a UNASUR, y también hablábamos de tu proyecto Nodal, donde trabajás, bueno, con el periodista Pedro Brieger. Comentanos un poco sobre la publicación de este libro y del proyecto en el que estás con el periodista. Bueno, son dos cosas distintas, no excluyentes. Por un lado, el libro, yo además de lo que han mencionado, soy investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florel Gorini, un centro aquí en la ciudad de Buenos Aires dedicado a las ciencias sociales y las artes. Con un grupo de investigadores hemos coordinado en realidad un libro del no al ALCA a UNASUR a 10 años de Mar del Plata, a propósito de la década que se está cumpliendo ahora en noviembre, de aquel hito histórico aquí en Mar del Plata, cuando varios presidentes le dijeron no a aquel proyecto imperialista capitaneado por entonces por Bush, que buscaba, digamos, crear una gran área de libre comercio en América Latina. A partir de esa voluntad de resaltar aquel hecho, hemos coordinado un libro que es este que le mencionaba, que comprende 16 artículos de investigadores nuestros, pero también de otras partes de la región, y entrevistas a grandes referentes políticos, intelectuales y periodistas de la región. Entrevistamos a Jorge Tayana, que es el ex canciller argentino, que fue el coordinador de aquella cuarta cumbre de las Américas aquí. Entrevistamos a Ernesto Samper, que es el actual secretario general de UNASUR, a Florisbaldo Fier, que es el alto representante del Mercosur, y a varios políticos e intelectuales de la región para que den su mirada y su narrativa sobre aquel acontecimiento, y tratando de hacer también un diagnóstico sobre la última década, esta profunda y compleja década regional. El libro me parece que quedó con una herramienta bastante interesante, no solo, insisto, para pensar lo que significó aquel acontecimiento de noviembre del 2005 aquí en Mar del Plata, sino para pensar con mucha profundidad lo que fue los últimos 10 años a nivel regional, y también para ensayar algunas claves respecto a los años que se vienen en América Latina y puntualmente en América del Sur.